lo habíamos anunciado, vamos a ir al editorial del día de la fecha, eh, y que no, como no podría ser casi de otra manera, tiene que ver con lo acontecido ayer en la ciudad de Buenos Aires, las elecciones de la ciudad de Buenos Aires del día de ayer. Eh, los, los medios de difusión que naturalmente cubrieron con, hasta diría yo, con una parcialidad casi desacostumbrada, la campaña, una campaña que rompió todas las reglas, donde la veda electoral de las últimas 48 horas se ha convertido en un verdadero chiste. Todo el mundo tiene excusas para decir, y lo que pasa, que no está legislada la veda para las redes sociales. Es una cuestión de moralidad. Si todo en la Argentina, para que no lo cometamos los argentinos, no lo hagamos, necesitamos de un freno judicial y un policía parado enfrente para evitarnos. Es invivible la República, es invivible la sociedad, y la Argentina, por cierto, que ha llegado ya a ese grado de ser invivible. Bueno, yo digo que ayer, apasionado de la política como soy, de haberle dedicado muchos años a la política activa y creo cada día con más razón, alejado de la práctica de la política activa, no del seguimiento de los hechos políticos y de emitir la opinión, pero de haber salido de la cancha de la política. Ayer viví el día más triste, más preocupante desde el regreso de la democracia a esta Argentina. Ayer es un día donde debieron hacer una marcha todos los dirigentes políticos porteños, todos los partidos, pidiendo disculpas y haciendo, casi declarando un duelo. Y sin embargo, vi celebraciones, festejos, luchas, mensajes, discursos, búnker, plata que se gastaba. Digo, la ciudad de Buenos Aires es el distrito con mayor concurrencia a las urnas históricamente, porque además tiene las mejores posibilidades, no solo porque en general en la ciudad de Buenos Aires vive una población que tiene medios, posibilidades, estilo y costumbre de ir a votar. Aún en los barrios más carenciados, aún en los barrios más humildes, se vota ahí cerca y siempre se ha votado en todas las comunas. La última elección legislativa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró un porcentaje de concurrencia en las urnas superior al 70%, alrededor del 73-74%. Ayer, si bien es cierto, todavía no he mirado los detalles finos, pero se sabe que el porcentaje de votantes no superó el 55%. Digo, ¿qué siente la dirigencia política o qué debería sentir? Porque por ahí son tan insensibles que ni siquiera se dan cuenta. Lo peor no es lo que son. Peor aún es que ni siquiera sospechan que son lo que son. Y mucho menos creen que los demás nos damos cuenta. 17 candidatos tuvo la elección de la ciudad de Buenos Aires en el día de ayer. Muchos de ellos puestos como hace rato hace la política argentina. Ejemplo fiel de ello es el propio Javier Milei. Muchos de ellos puestos por otros al mero efecto de hacerle daño a un tercero. Porque, y reitero, porque eso, por ejemplo, es La Libertad Avanza y Javier Milei. Una fuerza que alguien puso en el mercado para competir y restarle votos
a su rival, que era Juntos por el Cambio, y no tengo ningún prurito en decirlo, quién lo hizo, quién lo financió, quién lo ideó y quién lo puso en definitiva en carrera a Milei. Naturalmente nunca pensó que iba a llegar a ser presidente, pero lo puso el hombre de Tigre, el que fuera su competidor. Javier Milei es producto de Sergio Massa y sigue teniendo esta relación con Sergio Massa que es evidente. No van a encontrar en los discursos, en el accionar de todo el gobierno de La Libertad Avanza, diatribas, ataques, agravios, insultos, como hace con todo el resto del arco político para Sergio Massa. A Sergio Massa apenas si alguna vez obligado se lo llama el hiperinflacionario. Bueno, este Sergio Massa, cultor, mentor, intermediario para que se cayera el proyecto de ficha limpia, porque él fue el que le hizo los mandados al gobierno nacional ante su amigo Rovira en Misiones, como le había hecho los mandados al gobierno nacional para que esos senadores misioneros votaran a favor de los proyectos de Javier Milei, o por ejemplo no concurrieran para no dar el quórum necesario para votar la comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda, escándalo que algún día va a saltar en la justicia, en esta justicia argentina, que espera que se les vaya el poder a los acusados para entonces condenarlos. Bueno, digo, en esta Argentina, donde ya llegó la hora de decir todo lo que hay que decir, lo que no dicen los periodistas de los canales, extrañamente, los canales y los periodistas a los que tanto ataca Javier Milei, y que como nunca, ni en el mejor momento de Mauricio Macri, ni de nadie, como nunca, ya están masificados en favor del gobierno. Faltaba que ayer se festejara en los estudios de los canales a viva voz, se gritara "viva la libertad, carajo", y se celebrara la hazaña con la que destrataron en los últimos días a una candidata que seguramente como candidata no fue la mejor elección que pudo hacer el PRO, y estoy hablando de Silvia Los Penato, pero que como funcionaria y como legisladora merece el respeto que seguramente no merecen la inmensa mayoría de los políticos argentinos, porque es una mujer honesta, porque es una mujer convencida, aunque claro, en este país de candidatos, primero, de candidatos de una sociedad muy machista a la hora de votar a una mujer es difícil. Fíjense ustedes que ayer Los Penatos se mete entre Adorni, entre Santoro, entre Horacio Rodríguez Larreta, entre Marra, aparece solamente la izquierda con Biasi y Silvia Los Penatos, sobre todo para la derecha una mujer no es siempre tentadora para votar. Bueno, dejo esto de lado y digo, si al terminar la jornada 17 opciones no lograron convocar más que al 55% del electorado, ¿de qué festejo me están hablando? ¿De qué liderazgo me están hablando? ¿Les duele a la política argentina cuando uno dice que uno de los grandes derrotados de los últimos tiempos, un político que sin duda hizo una notable trayectoria y que deberá pensar seriamente que ya su ciclo terminó, como es Mauricio Macri, se fue del gobierno después de 4 años que no fueron todo lo exitoso que quería y que para algunos fueron extremadamente malos? Les pregunto, ¿habrá sido así o asá? Mauricio Macri se fue del gobierno con el 41% de los votos de los argentinos en una elección en la que votó más del 80% del país. Estos son datos de la realidad. Digo, ¿cómo puede ser que ahora, después de todo lo que se ha progresado, todo lo que se ha avanzado en una elección legislativa, el representante del gobierno en una campaña donde estuvo el presidente, el gabinete, se usaron todas las redes sociales, se gastó la plata, La Libertad Avanza gastó en esta campaña en la ciudad de Buenos Aires, solamente La Libertad Avanza, mucho más que la suma de todos los 16 candidatos restantes. Solamente en redes sociales en la última semana se gastaron 191,8 millones de pesos
para emitir, entre otras cosas, un video hecho con inteligencia artificial falso, que casi fue y que está en manos de la justicia y se ha caratulado como pretensión de fraude electoral. Pero quiero ir a todos. Insisto, la mayor franja de gente ayer en la ciudad de Buenos Aires fue la que nos fue a votar. Por lo menos el 45% dijo no voy a la urnas. Y esto, claro que puede ser leído minuciosamente en términos electorales, en términos políticos, en términos periodísticos. ¿De quién, dónde reside o en qué fuerza política han depositado su confianza la mayoría de esos votantes que ayer no fueron? Que por lo menos si usted quiere, están en un 18%, que es ese 55% que fue ayer contra el 73%, lo había hecho en la última elección legislativa. Son votantes que, si usted mira, el peronismo en la ciudad de Buenos Aires con Leandro Santoro sacó el piso que tiene desde siempre. Ese 27, 28%, no hubo grandes variaciones allí. Allí nos faltó gente, seguramente nos faltó gente. Aparece esta fuerza nueva de Adorni y consigue una enorme cantidad de votantes en relación a la última elección. Sin duda, los votos que faltaron son los votos que le faltó al PRO, que acaba de perder una elección en el patio de su casa, en lo que era casi su propiedad. Allí faltaron los votos. Pero es gente que no fue a votar en contra. Es gente que directamente, decepcionada por algunas cosas, no fue a votar. Y esto deberían mirarlo las otras fuerzas políticas. Cuando se habla tanto de la gran derrota del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, hay que decir, a uno no los voto porque dejaron de ser confiables, y a los otros no los voto porque siguen siendo no confiables. Esta es la lectura de la elección de ayer. No se fueron a otra fuerza. Es mentira lo que dicen esto. Otra fuerza. Santoro, con su piso histórico, casi gana la elección ante la atomización de las demás fuerzas. Y La Libertad Avanza gana con un 30% de los votos ante medio padrón que no votó, porque en realidad ese 30% no es más que el 15 o 16% de los habilitados para votar. ¿Qué pasó con el resto? Desencantados, y seguramente ante una gestión de Jorge Macri que no debe ser de las que satisfacen a los porteños, optaron por abandonar el amarillo que era de sus amores y quedarse en casa y no votar. Porque además están desencantados con lo que ha sido la estrategia de un Mauricio Macri conduciendo al PRO, que cual si no se tratara de política, y en esto me hago cargo de lo que digo, si algo hay que cargarle a Mauricio Macri ha sido la inocencia, la ingenuidad con la que se comportó ante Javier Milei. Todavía deben estar por salir los memes de algunas milanesas o de algunas entrañas con las que Javier Milei lo entretuvo, lo engatusó, le hizo creer que le iba a pagar el favor de haberlo hecho presidente. Milei es el hombre de los favores, porque entre Massa, que lo inventó, Massa con Insaurralde, que lo inventaron, le pusieron las listas. No nos enojen los libertarios, porque le puedo decir de dónde viene Kikuchi, el que le armó las listas en su momento, o de dónde viene Sebastián Pareja y a quién responde Sebastián Pareja, el hombre que hoy es uno de los grandes armadores en la provincia de Buenos Aires, uno de ellos porque está la puja interna, que alguno de ellos perderá y será Pareja o será Romo, pero alguien está de más ya en la provincia de Buenos Aires. Y si lo echaron a Ramiro Marra, fundador del partido, simplemente porque a Karina Milei no le gustó la novia que consiguió Ramiro Marra, porque también hay que decirlo, no lo dicen los medios, a Ramiro Marra lo echan de La Libertad Avanza porque a Karina Milei no le gustó la novia de Ramiro Marra. Esta fue la razón ideológica,
y entonces le dio con la motosierra. Digo, si la inocencia y la ingenuidad de Mauricio Macri de regalarse a un gobierno que le paga de esta manera, los que se sienten decepcionados son muchos de los votantes de Mauricio Macri. Dicen, al que nos tomó el pelo, aunque Milei no lo entienda, y aunque sus asesores, sus monjes negros como Santiago Caputo, casi inimputable de todo cargo, porque la culpa no es del chancho, sino del quien le da de comer, o una Karina Milei que de pronto se convierte poco menos en la versión femenina de Churchill en la política argentina. Digo, si le paga así a quien es el representante de miles y tal vez millones de votantes, a quienes les están tomando el pelo a esos votantes. Y ayer debería advertir la Libertad Avanza que con ese resultado podrá llevarse a los Diego Santilli, que sin ponerse colorado se va del partido que le dio todo, podrá llevarse a un Valenzuela, como ya se lo llevó, un Valenzuela que en la interna del PRO jugó con Rodríguez Larreta en contra de Patricia Bullrich, y estaba muy a favor de los radicales, lo que menos era libertario. Resulta que el primero que salta con Patricia Bullrich es quien le hizo la interna en contra en su 3 de febrero. Bueno, cosas de la política. Digo, podrá llevarse esos dirigentes, que tal vez de alguna manera, en uno de los pocos últimos aciertos de Mauricio Macri, dice, son los que tienen precio. Pero lo que no está tan claro es que se lleve los votos, esos votos. No por nada, hubo elecciones en varias provincias en los últimos días y no apareció el arrase de los candidatos de la Libertad Avanza. Porque me cuesta creer todavía que en una sociedad donde lo único que se nos hace es agraviarnos, agredirnos, ofendernos permanentemente desde lo más alto de la presidencia, llamar a la violencia y por poco no pedirle a sus seguidores que nos hagan desaparecer, nosotros, la sociedad, le paguemos con el amor del voto. Ya sería el último suspiro mostrando vida a esta sociedad argentina. Que se lleven los dirigentes, pero lo que deben tener en cuenta es qué es lo que está haciendo la gente. Ayer sobraron dirigentes en la elección de Buenos Aires, 17 listas se postularon. ¿Qué hizo la gente? Se quedó en su casa. ¿Pueden entenderlo o no pueden entenderlo? Y se sale a festejar desde un nuevo liderazgo, de un liderazgo que ayer tuvo el 16% del padrón habilitado para votar en la ciudad de Buenos Aires. Una verdadera vergüenza, un fracaso, mientras la dirigencia política no se preocupe por convocar, porque vayan los ciudadanos, los verdaderos dueños de la democracia, a cumplir con el compromiso de votar y con la alegría, con el entusiasmo de decir voy a votar por quien quiero votar, podrán ganarse elecciones unos a otros y decir que con eso han ganado las internas y han ganado, bueno, empiecen a abrir el ojo, porque no hay democracia sin gente que la llene, no hay democracia sin la participación del pueblo. Si solamente los militantes, ayer votaron los militantes, los candidatos, sus familiares, sus estructuras, sus parientes y un puñadito más, nada más. El resto se quedó en la casa, y se quedó en la casa porque ya no encuentran opciones que les gusten. Mientras sigan festejando todos los políticos, humildemente, desde mi lugar de periodista, empiezo a mirar el desgano, el cansancio, el agotamiento y la postura de ese 45% que ayer en la ciudad de Buenos Aires dijo no vale la pena ninguno para que vaya a las urnas. Y tal vez la mayor desilusión haya pasado por ese partido que durante 20 años los convocó y les hizo ganar todas las elecciones. Y creo que si bien es cierto, no tenían la candidata más convocante, si bien es cierto, puede que la gestión de Jorge Macri
no sea tan del agrado de los porteños, me parece que los porteños que ayer no fueron mayoritariamente a votar por el PRO, lo que dijeron es: no puede ser que nos hayan regalado nuestro voto, nuestra pasión, nuestro cariño, eso que había despertado ese Juntos por el Cambio, y ese cambio hace algunos años, se lo hayan regalado a un desquiciado que desde la más alta magistratura viene todos los días a ofendernos y fundamentalmente a pagarle muy mal, pero muy mal, a nuestro líder. A Macri personalmente le pueden hacer lo que quieran. Al Macri que nos representa a miles y miles de porteños, no cabe que políticamente se le haga eso. Y me parece que ayer, entre uno que no supo respetar a esa porción de la ciudadanía y el otro que no supo defenderla, la gente se quedó en la casa. Y ese es el resultado más evidente del día de ayer. Tiempo de radio.